Entonces, buenos días. Hagamos un repaso de la clase pasada de manera a introducir lo que vamos a hacer en esta clase. A ver, ahora sí. Ok. Bueno. La vez pasada expresionamos el modo de Ramsey, ¿no? Em, Vimos dos tipos de equilibrios, ¿no? Uno que llamamos descentralizado y uno de planificador central. ¿Se acuerdan cuál era la diferencia entre esos dos tipos de equilibrio? ¿Qué es lo que hay en uno y que no hay en el otro? En el descentralizado habían precios. Exactamente, y en el otro, por lo tanto, no había precios. ¿Ok? Y les había comentado que a veces pueden coincidir las asignaciones de ambos tipos de equilibrio. ¿Ok? Y como pueden coincidir, Am, dado que uno no tiene precios, a veces conviene calcular las asignaciones del equilibrio donde no hace falta calcular precios. ¿Ok? Porque serían menos variables que calcular, ¿no? Y como es más fácil de calcular, aunque nos interese el equilibrio descentralizado, que quizá puede parecer más realista porque hay agentes que intercambian. Por supuesto, hay supuestos que son irrealistas, ¿no? Pero como en cualquier modelo. Pero bueno, hay intercambio de bienes, mientras que en el otro no hay. Entonces, aunque nos parezca más realista, dado que el segundo, que es el planificador central, es más fácil de calcular, o a veces, eh, si ambas asignaciones coinciden, basta con calcular el segundo para conocer las asignaciones del primero. ¿Ok? ¿Tienen alguna idea de por qué coincidían las asignaciones en ambos equilibrios? ¿Se acuerdan? ¿En qué idea se basa esta, no sé si llamarlo equivalencia, no sé si equivalencia es el término, esta coincidencia? Que puede que en el descentralizado no se consideren externalidades. Entonces, exactamente, lo fundamental es que hablamos de un equilibrio descentralizado de una economía con competencia perfecta. ¿Ok? Entonces, el supuesto fundamental acá es competencia perfecta. Entonces, bajo competencia perfecta se aplicaban algunos teoremas que habían visto en cursos de micro, que era el primer teorema del bienestar, ese que nos decía que... ¿Alguien lo recuerda rapidito? El del óptimo de Pareto. Entonces, un equilibrio bajo competencia perfecta es Pareto óptimo, es decir, no se puede mejorar el bienestar de un agente sin perjudicar a otro. Ese es el primer teorema. Y el segundo teorema era al revés. Consideremos cualquier equilibrio que no es cualquier equilibrio Pareto óptimo, que no es necesariamente un equilibrio de competencia perfecta, entonces cualquier equilibrio. Este equilibrio se puede obtener a través de mecanismos de competencia perfecta. ¿Ok? Lo único que necesitamos es reajustar las dotaciones entre los distintos agentes de manera a que después de que intercambien lleguemos a este equilibrio. ¿Ok? Entonces, estos son los dos teoremas del bienestar. ¿Ok? Y hay un teorema que les di también, que el del planificador central es Pareto óptimo. Claro, es que la idea es que el del planificador central es benevolente, es como quiere lo mejor para sus agentes, ¿eh? Cuando va a asignar um, decisiones, lo va a hacer tal que no se puede mejorar el bienestar de uno sin perjudicar al otro. ¿Ya? Y por fin, en el modelo,
hay un supuesto de agente representativo. Entonces hay solo un agente, en estricto rigor. Por lo tanto, cuando decimos no se puede mejorar el bienestar de un agente sin perjudicar a otro, básicamente la parte de sin perjudicar a otro como que no tiene sentido. Desde este contexto podemos decir no podemos mejorar el bienestar de la gente más allá de lo que hemos conseguido. ¿Ya? Y dado esas distintas observaciones, uno puede afirmar que el del planificador central, que es Pareto óptimo, y el descentralizado bajo convención perfecta, que es Pareto óptimo, ambos equilibrios van a coincidir. ¿Sí? Por lo tanto, cuando tenemos que calcular uno, podemos calcular el otro, es lo mismo. ¿Ya? Entonces, de hecho, lo que hicimos la vez pasada fue presentar la ecuación de Bellman del planificador central. Y creo que era lo que pongo en pantalla acá, ¿no? Voy a borrar. Debería informarme. Hay gente que escribe y se borra a los segundos. ¿Alguien conoce el programa que hace esto? Si ustedes no saben, no se preocupen. Me doy cuenta que está súper bueno. Ven, como que hago una línea y al paso de un Sí, segundo. yo sé ¿Cómo se cómo llama? se llama, a ver, estoy abriendo. Un segundo. Se Tampoco llama quiero paralizar la clase, perdona. GoodNotes. ¿Cómo, No cómo, sé, cómo? lo puedo poner por el chat. Lo pongo por el chat, más Ah, fácil. dale, dale, muchas gracias, ¿ah? Sí, porque me estoy quedando atrás, veo que todos usan eso, entonces. Tú dices que se llama Good Notes, ok, le echaré una mirada, gracias, ¿ah? Ok, entonces esto es Bla. la, la del planificador central, ¿no? Entonces, como ven, acá teníamos que maximizar la suma descontada de las utilidades de la gente, y a la gente le tiene que decir cuánto consumir, cuánto invertir y cuál sería su capital de mañana, ¿ok? Y enfrenta a las distintas restricciones que están por debajo. Primero, hay una dinámica del capital igual a la que vimos en el capítulo de inversión. Segundo, lo que se produce de output se usa para inversión o para consumo. Ojo que acá no hay bienes públicos. ¿Okay? A todo esto, si hubiese bienes públicos, seguramente estaríamos en problemas. Porque bienes públicos significa que hay que poner impuestos. Los impuestos distorsionan y ahí no se aplicaría el primer teorema del bienestar. ¿Okay? Entonces, seguramente si pusiéramos un gobierno acá en el modelo, no tendremos la equivalencia que mencionamos, ¿no? Es una observación aparte. Entonces, la producción se divide entre consumo e inversión. Y tercera cosa, hay una función de producción, ¿sí? Que depende del capital. Acuérdense, un supuesto que habíamos hecho es que como deriva la utilidad solo del consumo y no del ocio, no hay ningún costo al proveer trabajo, entonces la oferta va a ser inelástica. Entonces normalizamos el trabajo a uno y por eso la función de producción solo va a depender del capital. Si no, el planificador central acá tendré que agregar otra decisión que es cuánto trabaja el agente. Ok, entonces ¿cómo lo resolvimos? Ups. Fue por sustitución. Reemplazamos todas esas sustituciones ahí arriba. Entonces voy a pasar los cálculos, eso es la clase pasada. Y básicamente llegamos a la ecuación de Bellman que tenemos acá. Antes la voy a... Es esta de acá, ¿eh? En verde. Donde lo bueno, entre comillas, es que tengo una variable de estado que aparece, que es K, y la escribimos de manera que hay una variable de control también, que es K'. Entonces, al sustituir todas esas ecuaciones, nos queda K y K', y entonces podemos sacar una ecuación de Euler, ¿no? Entonces, aplicando metodología, ¿se acuerdan? Les había dicho que lo podían hacer en casa, si querían, obvio, pero es un buen ejercicio.
y obtienen la siguiente ecuación de Euler. ¿Okay? Y bueno, entonces había un trade-off. El planificador central tiene que decidir entre decir a la gente, bueno, esta unidad de bien o la consumes o nos la quedamos como capital para mañana. Si nos la quedamos como capital para mañana, un costo que aparece a la izquierda es lo que se pierde consumiendo, que se pierde no consumiendo. Un beneficio es que esta unidad, perdón, nos queda para mañana, permite producir y desafortunadamente se deprecia, entonces nos queda 1 menos delta más el producto marginal. Estos bienes los valoramos mañana en la última margen del consumo y esto va a ser el retorno de guardar una unidad de capital para mañana. Comparar el retorno con el costo, como el retorno se cobra mañana, tengo que descontar por beta el retorno de mañana. ¿Okay? En el óptimo, igualo el término de la izquierda, que es el costo marginal, con el término de la derecha, que es el beneficio marginal. ¿Sí? Ok. Bueno, y entonces habíamos acabado la clase con un caso particular. Les había dicho, consideremos el caso con utilidad logarítmica, función de producción Cobb-Douglas, depreciación completa. ¿Okay? Entonces podemos aplicar un guess and verify, como lo hicimos hace unos capítulos, y uno obtendría la policy function que se observa acá. Ups, maté la curva. Que se observa acá en la ecuación en rojo y se dibujó gráficamente en el gráfico que se ve en pantalla. Ok. Esta clase la vamos a dedicar vamos a ver elementos relacionados a la dinámica del capital. ¿Ok? Ya hablamos un poco de esto al fin de la clase pasada, pero veamos de nuevo de qué hablamos. Primero, les había dicho que un punto de referencia que es muy útil de conocer cuando uno quiere entender la dinámica de una economía es el estado estacionario. Entonces, pregunta que les hago a ustedes, ¿alguien nos quiere recordar lo que es un estado estacionario? Sé que es una pregunta simple, pero las preguntas simples sirven para despertarse. Sería cuando KT es igual a KT más 1, o sea, como cuando las variables Exactamente. ya no se El mueven. capital es constante. Bueno, en realidad, más que el capital, son todas las variables agregadas de la economía. Entonces, sería no solo el Claro. capital, sino la producción y el consumo. Pero, como el capital es la variable del Estado, ¿qué significa? Que conocer esta variable del Estado te permite conocer todo el resto de la economía, ¿no? Entonces, basta con que esta variable del Estado sea constante para que las demás variables sean constantes, porque tiene el poder mágico de la variable de estado. ¿Okay? Entonces, efectivamente, con el capital constante, constante en el tiempo, estaríamos en el caso de un estado estacionario. ¿Okay? Y este nivel lo habíamos llamado K estrellita, como acá en el gráfico. ¿Okay? Ok, hablemos un poco más de este gráfico. Entonces, en este gráfico, ¿qué estamos haciendo? Expresamos el capital de mañana, K', como función del capital de hoy, K. ¿Ok? Y esta relación nos la da la policy function que tenemos ahí arriba. Creo que fue Sebastián la clase pasada, nos dijo el estado estacionario, como corresponde a una solución constante, se va a ubicar en esta línea de 45 grados que se define por el hecho de que K' es igual a K. Efectivamente, la línea de 45 grados se cumple esta propiedad de que K' es igual a K. Es decir, la propiedad que nos interesa para identificar el estado estacionario. Entonces, mirando el cruce entre la decisión que toman los agentes, la línea sólida, la policy function, y esta línea de 45 grados,
podemos obtener el estado estacionario. ¿Okay? Entonces, en este punto de acá, la intersección entre ambas curvas, podemos obtener este K estrella, que es el capital de estado estacionario. Y entonces, bueno, aparece K estrella ahí abajo, y fíjense, por la línea de 45 grados, este K estrella lo puedo ubicar en las abscisas como en las ordenadas, ¿no? Porque como a lo largo de la línea de 45 grados K' es igual a K, entonces si estoy en K estrella en las abscisas, implica que por la línea de 45 grados estaría en K estrella en la línea de las ordenadas. Ok. Entonces, primer concepto útil para pensar dinámica, estado estacionario. ¿Ya? Es una primera cosa. Ahora, el estado estacionario es útil tenerlo como punto de referencia porque muchas veces resulta ser estable en muchos modelos. ¿Okay? Si no es estable, no es una referencia muy útil para pensar las dinámicas. ¿Okay? Pero la estabilidad del estado estacionario es una propiedad deseable en el sentido de que si se cumple, podemos entender mejor la dinámica de la economía. ¿Okay? Ahora, puede no cumplirse, a veces no pasa nada, ¿eh? Pero cuando se cumple esta propiedad, ganamos bastante para entender la dinámica. ¿Qué significa estabilidad? ¿Se acuerdan lo que significaba? Y de hecho, en realidad hablamos de dos tipos de estabilidad. Una estabilidad local y una estabilidad global. Perdón. ¿Alguien quiere recordarnos lo que era la estabilidad local o la estabilidad global? ¿Algún atrevido? No voy yo. Dale, El Gabriel. local era para un solo valor y el global era para todos los valores que volvía a ese punto, a ese cada estrella. Exactamente. Cualquier desvío del estado estacionario bueno, ¿cómo decirlo? Después de cualquier desvío del estado estacionario, la dinámica propia de la economía nos hace volver hacia el estado estacionario. Como bien dijo Gabriel, la estabilidad local se concentra en el vecindario del estado estacionario. Entonces, si me muevo un epsilon a la derecha o a la izquierda del estado estacionario, debería volver hacia él. Y la estabilidad global no es en el vecindario, sino que es para cualquier K. ¿Okay? Típicamente la estabilidad global implica local, ¿no? Porque si es cierta para cualquier K, debe ser cierta también para los Ks que están muy cerquita. Desafortunadamente, suele ser más fácil mostrar estabilidad local que mostrar estabilidad global. ¿Okay? Entonces, muchas veces nos vamos a concentrar en este tipo de conceptos. Ahora, tampoco pasa nada. Es cierto que si mi economía no se va a mover hacia una región de niveles de capital particular, no perdemos mucho en no estudiar lo que ocurre en esas regiones. ¿Ya? Entonces, dado que vamos a converger hacia el estado estacionario, si es que es estable, basta con concentrarnos en los puntos que están alrededor del estado estacionario, porque es donde deberíamos pasar más tiempo. ¿Sí? Ok, ahora, para mostrar estabilidad local, les había comentado la vez pasada que se tiene que cumplir alguna propiedad. ¿Alguien se acuerda? Un repaso largo lo sé, pero sirve. ¿Qué tiene que pasar para que se cumpla estabilidad local? Era que la policy function tenía que cruzar por arriba la curva de 45 grados. Genial, gracias Sebastián. Exactamente, tenía que cruzar por arriba.
¿Ya? Entonces, podemos verlo gráficamente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si parto de... Déjenme borrar este punto rojo acá. Ahí. Si parto de este nivel de capital K sub 0, ¿ok? Que se ve acá en el gráfico. ¿Ok? Solemos converger por esta propiedad hacia el estado estacionario. ¿Ok? Efectivamente, si calculo en este ejemplo K sub 1, bueno, si dibujo, si dibujo K sub 1, ¿eh? Primero lo puedo obtener a través de la policy function. Entonces, K sub 1 me lo debería dar la policy function, y lo puedo volver a colocar en el eje de las X a través de la línea de 45 grados. ¿Sí? Entonces, efectivamente, K sub 1, gracias a la línea de 45 grados, puedo decir que está acá. ¿Ok? Puedo hacer lo mismo para dibujar el K sub 2, y efectivamente K sub 2 va a estar acá, y debería estar entonces acá usando la línea de 45 grados. Y bueno, después puedo poner K sub 3, pero ven que poco a poco uno se va a acercar al estado estacionario. ¿Ok? Ahora, si tuviese un gráfico donde en lugar de cruzar, perdón, donde en lugar de cruzar por arriba, cruzo por debajo, hagamos este ejemplo. Me voy a inventar otro gráfico. Acá tengo K'. Bueno, está bien. Una K medieval parece esto, ¿eh? K. Entonces tengo una línea de 45 grados. Y supongamos que esto es el estado estacionario. Y estoy cruzando por debajo. Entonces, represento únicamente la curva localmente porque no sabría cómo dibujarla a la izquierda, pero supongamos que localmente estoy cruzando por debajo. ¿Saben qué? Capaz que debería hacerla más así. Para que sea más fácil dibujar y tengamos más espacios de Ks. Y supongamos que parto de por acá. Este es mi K sub 0. Y ojo que estoy a la izquierda de K estrella. Fíjense. Si a partir de este K sub 0 quiero calcular un K sub 1, puedo usar la policy function. Voy a obtener acá el K sub 1. Y fíjense, usando la línea de 45 grados, me puedo dar cuenta que mi K1 se aleja del K estrella, en el sentido de que se va a ubicar por debajo del K sub 0. Puedo hacer lo mismo para calcular el K sub 2. Esto sería... Sí, sé que calcular es una palabra fuerte para dibujar. Y el K sub 2 se ubicaría acá. Entonces, como ven, acá nos alejamos del estado estacionario y la razón es que estamos cruzando por debajo. ¿Ok? Entonces, cruzar por arriba significa estable localmente y cruzar por debajo significa inestable. ¿Ok? Lo hice a la izquierda, ¿eh? Pero si hubiese estado a la derecha, también se cumple. ¿Eh? K sub 0 está acá. K sub 1 va a estar acá. K sub 2 va a estar acá, etcétera, etcétera. Okay. Que estemos a la izquierda o a la derecha, la inestabilidad se cumple. Y acá lo mismo, ¿eh? Si hubiese estado a la izquierda, voy a converger. ¿Eh? Entonces, K sub 0 está acá. ¿Qué estoy haciendo? Me pasé. Y puedo ver que el K sub 1 estaría más cerca, estaría por acá. ¿Sí? Etcétera. ¿Ok? Entonces, y lo que dijimos la clase pasada es que cruzar por arriba implica tener una pendiente menor
que la pendiente de la línea de 45 grados. Entonces, fíjense, ponemos de color un rosa. En este punto, si le dibujo una tangente a la... Bueno, supongamos que esta es la tangente. Está más o menos mi tangente, pero espero que se entienda la idea. La tangente tiene una pendiente menor que la línea de 45 grados. Entonces, la línea de 45 grados tiene una pendiente igual a 1. La tangente tiene una pendiente menor. ¿Ok? Entonces, comparando la pendiente de la policy function acá en el estado estacionario con la pendiente de la línea de 45 grados, puedo saber si cruza por arriba o por abajo. Entonces, pendiente menor que 1 es estable localmente. Pendiente mayor que 1 es inestable. Cuando digo mayor y menor es en valor absoluto. ¿Okay? Entonces, si es mayor que 1 en valor absoluto, tenemos un estado estacionario localmente inestable. Y si es menor que 1, tenemos un estado estacionario localmente estable. ¿Ok? Ok, entonces si tuviesen que hacerlo, es lo que harían, ¿no? Entonces, agarrarían esta ecuación, acá, ups, entonces tenemos K', ¿cómo era? Alfa, beta, K, alfa. Voy a llamar esto Q de K, ¿ok? Q de K. Calculo Q de K, va a ser alfa, beta, alfa, K, alfa menos 1. Entonces me interesa conocer Q' de K estrella, que sería alfa K estrella, alfa menos 1. ¿Ok? Entonces tengo que conocer el K estrella, pero una vez que conozco el K estrella, puedo identificar esta pendiente fácilmente. Vale, fácilmente. Acá tengo que tener la expresión, y muchas veces no la vamos a tener. Lo que es como uno haría. Si quisiera conocer el valor de K estrella, ¿cómo haría? Tengo que cumplir con cierta propiedad, ¿no? Bueno, para conocer el valor del estado estacionario, de K en el estado estacionario, agarran las condiciones de equilibrio. Entonces, una es esta. Hay otras condiciones de equilibrio que son las que dan equilibrio en los mercados. Que dan las decisiones, equilibrios en los mercados. Y impongo la propiedad de que para cualquier momento en el tiempo tenemos que el capital es igual a K estrella. ¿Ya? Y se puede obtener. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, consideremos la ecuación de Euler, U' de C sub t igual a beta por, creo que era F' de kt más 1 más delta por U' de C sub t más 1. ¿Sí? Elimino las t's, todas las t's las borro, entonces acá se va, esto se va, esto se va. Les pongo estrellas a todas esas variables, ¿ok? Y esto me permite, haciendo esto, para cualquier condición de equilibrio, obtener los valores de esto estacionario. Entonces ven que en el ejemplo de la ecuación de Euler, tengo un U' de C a la izquierda y un U' de C a la derecha. Se pueden cancelar y obtengo la ecuación 1 igual a beta por F' de K estrella más 1 menos delta. ¿Ok? Y entonces, bueno, pues, a partir de esta ecuación puedo obtener fácilmente el K estrella. ¿Ok? Esto sería la manera de cómo obtienen los valores en el estado estacionario. ¿Ok? ¿Ok? Y entonces, bueno, lo pueden reemplazar ahí, donde, acá, y deberían poder mostrar que, ojalá, la pendiente es menor que 1. ¿Ya? Ahora, esta pendiente menor o mayor que 1 tiene
otra información útil. No, el valor está pendiente, perdón. Además de decirnos si el estado estacionario es estable, nos puede dar otra información útil y en particular nos puede decir cuánto se va a demorar la economía en converger al estado estacionario. ¿Okay? Es útil esta información en macro porque, comparada es un ejemplo como más práctico. Entramos en crisis el año pasado y entonces, ¿cómo se llama? El señor Briones, el ministro, como hay leyes que no deja a la gente salir de sus casas, que no pueden ir a trabajar, decidió cómo financiar, digamos, dar un bono a las familias para enfrentar la crisis. Y como no dejamos a la gente ir a trabajar por razones de justicia, pero bueno, podemos decir para proporcionar un seguro frente a la crisis, esto puede hacer el ministro de Hacienda o el Ministerio de Hacienda. ¿Ya? Ahora, desafortunadamente, el ministro Briones tiene un presupuesto limitado. No puede inventar la plata. Puede dar plata, pero si da todo hoy, mañana no va a tener más plata. ¿Okay? Entonces, saber cuánto va a durar la crisis es útil para este tipo de decisión, porque no es lo mismo si dura 6 meses que si dura 2 años o 5 años. Si tenemos que financiar el presupuesto de las familias cada vez que encontramos en cuarentena, va a ser complicado. Entonces, supongamos que tenemos un modelo que describe perfectamente la dinámica de la economía chilena. Conocer esta pendiente, como la que acabamos de nombrar, ayuda a tomar este tipo de decisión. ¿Okay? Esto sería un ejemplo práctico. ¿Okay? Dicho esto, déjenme, si quieren, no sé si. ¿Cuál es la idea? ¿Qué tenemos? Tenemos una dinámica de capital, ¿no? Entonces, Q de K es como las decisiones de los agentes que llevan a K'. ¿Okay? Entonces, en nuestro caso, el modelo anterior era la policy function. Bueno, esta función Q de K le podemos aplicar lo que se llama una aproximación de Taylor de orden 1. ¿Qué significa aproximación de Taylor de orden 1? Significa básicamente calcular esa tangente que les nombré antes. Entonces, vuelvo al gráfico. Supongamos que K estrella está acá. Puedo intentar calcular esta tangente. ¿Ok? Calcular esta tangente en matemáticas equivale a aplicar una aproximación de Taylor de orden 1. Es lo mismo. Y para conocer una tangente, ¿qué tengo que conocer? Es una recta. Tengo que conocer la pendiente y tengo que conocer la ordenada al origen, ¿cierto? La pendiente la puedo conocer. No, pero la ordenada al origen, una constante sí la puedo conocer porque conozco este punto de acá. El punto rojo lo conozco. Es que para K estrella me da Q de K estrella. Y puedo conocer potencialmente esta pendiente. Esta pendiente sería Q' de K estrella. ¿Okay? Con esas dos cosas puedo caracterizar esta tangente. ¿Okay? Entonces, esto en ecuación podemos decir que se puede escribir así. Q de K se puede aproximar con Q de K estrella, es la constante, más, me estoy quedando sin espacio, pero saben que lo voy a desplazar. Alguna ventaja tiene que tener el iPad sobre el whiteboard, como se dice, sobre la pizarra. Entonces, la constante más Q' de K estrella por K menos K estrella. ¿Okay? Entonces, esta fórmula es la de la aproximación de Taylor, de expansión de Taylor, no sé, de orden 1, ¿ya? Significa calcular una tangente, es decir, es la línea en rojo que tenemos acá. Entonces, el primer término de acá es el punto en rojo, ¿ok? Entonces,
dado un K estrella, debería estar en Q de K estrella. Y después le agregamos algo por cuánto nos alejamos de K estrella. ¿Ya? Entonces, si estamos acá a la derecha, esta distancia entre K y K estrella, bueno, tengo que multiplicar esta distancia por la pendiente para saber cuánto voy a estar más arriba. Entonces, esta distancia es la distancia de abajo multiplicado por la pendiente. ¿Ok? Ok. Entonces, tenemos esta aproximación de Taylor de orden 1, esta tangente. ¿Okay? Fíjense, esta ecuación la puedo reescribir de la manera siguiente. Primero, podemos reconocer que este Q de K estrella es un K estrella en realidad. ¿Se acuerdan? Porque Q de K, ¿qué es? Q de K es, lo tenemos acá, es el valor del capital de mañana dado el capital de hoy. ¿Okay? Pero en el estado estacionario, por definición, el de mañana y el de hoy son los mismos. Entonces, Q de K estrella es K estrella. ¿Ya? Primera observación. Después, este K estrella lo puedo pasar a la izquierda. ¿Y qué voy a obtener? Voy a obtener que K' menos K estrella va a ser igual a esta pendiente por K menos K estrella. ¿Ok? Y esta ecuación, bueno, dije igual, pero más o menos igual. Esta ecuación es la que nos permite ver que la pendiente nos da información sobre la velocidad de convergencia del estado estacionario. Localmente, por supuesto. Efectivamente, voy a cambiar el color. ¿Qué tenemos a la derecha? Acá tenemos cuánto nos alejamos del estado estacionario hoy. Entonces, K menos K estrella es cuánto nos separa del estado estacionario hoy. Y a la izquierda, ¿qué tengo? Tengo cuánto me alejo del estado estacionario mañana. ¿Ok? En el estado estacionario, esta diferencia debería ser 0, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos una ecuación que transforma la diferencia hoy en la de mañana. Y lo único que tengo que hacer es multiplicar la diferencia de hoy por esta pendiente. ¿Ok? Y fíjense, miremos algunos ejemplos. ¿Qué pasa si K' de K estrella es 0? ¿Ok? En este caso, K' menos K estrella va a ser 0. Es decir que K' es K estrella. ¿Ok? Es decir que para cualquier diferencia hoy, al tener una pendiente 0, mañana estamos de vuelta, inmediatamente de vuelta al estado estacionario. ¿Ok? Entonces, la velocidad máxima de convergencia se obtiene con esta pendiente igual a 0. Esto es un primer ejemplo. Segundo ejemplo. K' de K estrella es igual a 1. ¿Se acuerdan? El 1 era el valor de la pendiente de la línea de 45 grados. ¿Qué pasa cuando esta pendiente es igual a 1? En este caso, K' menos K estrella es igual a K menos K estrella. Acá nunca vamos a converger, porque la distancia que nos separa del estado estacionario hoy se reproduce mañana. ¿Ok? Nos alejamos de tanto hoy, mañana nos quedamos donde estamos. ¿Ok? Acá nunca vamos a converger. ¿Ok? Y cualquier valor entre 0 y 1 va a ser más veloz o menos veloz esta distancia. ¿Ok? Al final del día la pendiente es como ¿qué fracción sobrevive de la distancia entre hoy y mañana? ¿Ok? Entonces, cuanto mayor es la pendiente, mayor va a ser la fracción de lo que nos separa del estado estacionario que sobrevive entre hoy y mañana. Entonces, la velocidad de convergencia es mayor mientras Q' de K estrella es menor. ¿Ok? Entonces, una información muy útil, esta pendiente también
para conocer la velocidad de convergencia. ¿Ok? Veo que son las 9:15. Les propongo que, si no hay pregunta, que hagamos una pausa de 5 minutos. Y después de esta pausa, voy a mostrarles un poco cómo se comporta este modelo en MATLAB. Y quizá les hablo un poco de convergencia global también. ¿Ok? Entonces, hagamos esto si les parece. Pausa de 5 minutos, excepto si tienen alguna pregunta, no sé. ¿No? Pero básicamente, la primera parte de la clase hemos visto convergencia local. Entonces, se puede conocer conociendo la pendiente de la policy function del estado estacionario y compararla con el valor 1. Si es menor que 1, el estado estacionario es localmente estable. Si es mayor que 1, es inestable. Y la pendiente además nos da información sobre la velocidad de convergencia hacia el estado estacionario. Cuanto menor es esta pendiente en valor absoluto, más rápidamente convergemos al estado estacionario. Nos vemos en 5 minutos.